el derecho subjetivo, el deber jurídico que vamos a ver el día de hoy, sería la relación jurídica el siguiente tema. Luego en otra clase miraríamos, todo eso en una clase independiente, por ejemplo, vemos el derecho subjetivo en una clase, el deber jurídico en otra clase vamos a ver la relación jurídica, en otra clase vamos a ver la acción, pretensión, proceso, o sea, es petición, acción, pretensión, proceso, sanción y coacción. Eso se ve en una sola clase. En la siguiente clase vamos a ver lo relativo a la jurisdicción y a la competencia. Y luego vamos a ver el tema introductorio para la jurisprudencia técnica. Relativamente, aproximadamente me quedarían como 4 días de clases con ustedes para el segundo parcial. Esa es mi programación. Ahora bien, se me informa, y les voy a presentar aquí, les voy a presentar en pantalla para que ustedes vean. Se me informó de parte de la universidad que el examen, el segundo periodo de exámenes, aparentemente empezaba la otra semana. Ahora va a ser el 5 al 16 de octubre. Entonces vamos a dosificar un poco. Porque si es del 5 al 16 de octubre, tenemos estas semanas. Vamos a ver. Serían estas 2 semanas, ¿eh? Del 5 al 16 de octubre. Contando que estamos aquí, vamos a ver, hoy una clase, 2 clases, 3 clases. Ah, sí lo logré abarcar en 4 clases el contenido del tema. Entonces no hay que alarmar. Contando la clase de hoy, vamos a ver, aquí sería el deber jurídico. El 21 tendríamos que ver la relación jurídica. El 23 tendríamos que ver la acción, la petición, la acción, pretensión, proceso, sanción y coacción. Y aquí tenemos que ver pues los ajustes de los apuntes de acuerdo a la jurisprudencia técnica, los primeros aspectos de la jurisprudencia técnica. Aquí el 28 los primeros aspectos de la jurisprudencia técnica. Todavía tenemos el 30 de la clase para ver lo concerniente a los primeros apuntes de jurisprudencia técnica. Que hasta ahí vendría el examen. Todavía nos quedarían en semanas de exámenes, dependiendo los días, 1 o 2 días más de clases que los podemos utilizar para repaso, ¿verdad? Para que ustedes formulen sus preguntas y me las hagan llegar en el de clase y ahí lo vamos a resolver. Yo no voy a dar todo el periodo completo en 2 sesiones porque eso sería contraproducente. Eso sí no lo haría. Pero todavía estamos muy bajos de gente que se está involucrando todavía. ¿Qué onda? ¿Qué le está pasando? Por respeto a ustedes, voy a empezar ya. Porque ustedes estuvieron a la hora que teníamos iniciar la sesión. Bueno, son las 6, ahorita vamos a ver cuánta gente va a ingresar. Entonces, así sería mi programación, a ver qué tal nos funciona la programación que tengo. Yo espero que sí, yo digo que sí. Y aquí ya tengo preparado el material. Hay gente que me pregunta que para las retrasadas, si les puedo proporcionar ¿cómo se llama? Las diapositivas, pues para el primer semestre no hice diapositivas, entonces ahí sí les quedó mal. Ahí sí que por sus pistolas voy a tener que hacer el examen de la segunda retrasada, que igual va a ser parecido como el primero, o sea, yo no soy malintencionado. También me di cuenta que sus notas fueron muy buenas para el primer parcial,
por cierto, no está de más traerles mis congratulaciones a todos ustedes, a todos y a todas. Les fue muy bien, un muy buen promedio. Entonces, esperamos seguir así, tanto de mi parte, seguir estudiando y, y preparando las clases como para ustedes. Muy bien, pues sí, vamos a empezar ya la clase, ya son las 6:01, entonces las personas que se quieren incorporar después, que están ajenas a eso, pues van a tener que hacer chance, que tampoco van a estar parando a cada rato la clase. Entonces Licenciado, vamos con a una iniciar. previa, ¿Sí? vi que a veces lo que ayudó bastante fueron las diapositivas que usted mandó. Ah, claro, eso fue lo que ayudó Ajá. bastante, lo que la nota. Entonces, por eso Sí, pues. yo preguntaba acerca del primer Usted fue el semestre. que me preguntó. Ajá, Sí, para correcto. el primer semestre no hice diapositivas. Es que la verdad, Entonces, yo tengo examen con Mayorga, con el licenciado Mayorga, entonces yo me voy a examinar con usted porque con usted es más interactivo lo que es en diapositivas, aprende uno más. Entonces, por eso yo preguntaba, inclusive preguntaba a los compañeros, pero no hay, ¿verdad? no tengo. Entonces, pues aquí le quedo mal. Aquí le quedo mal. Disculpe, ¿no? No estaba tan preparado el semestre pasado, así como ahorita. Que yo regularmente cuando doy clases en la U, pues no tengo la costumbre de llevar diapositivas, sino que utilizo el pizarrón. Casi que lo mismo que estamos viendo en diapositiva, yo lo hago en el pizarrón. Entonces, pues ahorita debido a la pandemia, pues obviamente tuve que hacerlo por medio de estos, de estas diapositivas. Pero sí fue falta, ¿cómo decirles? Sí fue negligencia mía no hacer diapositivas para el semestre pasado, sino que fueron los videos que tengo ahí colgados en el Classroom del primer semestre. No sé si eso sí los pudo ver. Sí, ok, gracias, licenciado, le agradezco mucho. Porque sí tengo videos, ahí sí tengo videos, videoclases de todas las que llevamos para el semestre anterior. De lo único que sí no hay ni video, ni pues mayor apuntes, es lo relativo a la parte filosófica. Es virtud que eso lo agoté yo en clases presenciales a la universidad. Y pues sería bueno que le pidiera pues, copia a alguno de sus. Ahí están. Berta dice que los puede pasar. Muchas gracias. Se los puede pasar. O también está el libro del resumen gráfico sobre el origen, esencia del Estado de Derecho, del autor Mario Ismael Aguilera Elizalde. Ese sí lo puede ver ahí. Permítame, eso estoy viendo aquí una cosa urgente. Espérenme. Muy bien, jóvenes, ahora sí vamos a iniciar con la clase de hoy. Ya pasaron 5 minutos del que supuestamente tuvimos que haber iniciado y pues hay poca afluencia de estudiantes, como que siguen en no sé si llamarle celebración, pues en realidad yo no celebro tanto el Día de la Independencia, a veces ustedes antipatriota, bueno, antipartido patriota en primer lugar, sí, y en segundo término, pues no es que no quiera o no ame o no respete el país Guatemala. Al contrario, yo me siento pues
orgulloso y feliz de serlo. Pero recordémonos de que la independencia, ya ustedes lo vieron ahorita para el primer y segundo, no sé si lo están viendo para el segundo parcial. En realidad lo que hubo fue una independencia económica. Lo que hicieron fue ya no pagar los impuestos al rey de España, sino que los oligarcas, los criollos, las mismas familias como los Castillo, como los Azul, los Aycinena, los Alejos, los Cámara, todos ellos que nos siguen aquí gobernando, pues los Novela, todos ellos pues siguieron con sus mismos privilegios como criollos que siguieron aquí en Guatemala. Entonces, ¿qué independencia realmente estamos celebrando? Que no hubo ni enfrentamiento armado, en virtud de España estaba más preocupado porque Napoleón Bonaparte conquistó España y había puesto a su hermano en el trono de España, entonces estaba más preocupado de cómo regresar la monarquía a su verdadera monarquía con los españoles, con el rey que estaba anteriormente, que se fue refugiado a Brasil, que realmente pues preocuparse porque aquí en Guatemala o la Capitanía General de Guatemala, que era la República Centroamericana, pues se independizara de ellos. O sea, realmente fue una connotación que se dio en su momento, fue una casualidad y pues fue aprovechada por los mismos oligarcas que continuaron con sus mismos privilegios gobernando, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan independencia hemos tenido? Pues no mucha, realmente no mucha. La única y verdadera independencia fue en 1944, pero fueron 10 años en los cuales tuvimos una verdadera independencia económica, una independencia como tal, pero con la contrarrevolución, pues volvimos nuevamente al yugo, en ese sentido ya no fue tanto al español, sino que al estadounidense, y seguimos siendo pues el pato trasero de Estados Unidos, ¿verdad? Pero bueno, vamos a iniciar con la clase de hoy, que con esto que estoy grabando, pues ya saben los peligros que uno lleva, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué más? Es mi opinión. Vamos a iniciar, vamos a ver lo relativo al deber jurídico. Entonces, voy a poner aquí mi presentación. Y estos dos vamos a utilizar así. Vamos a ver. Ya está presentándose, ¿verdad? Ahí está. Sí. De acuerdo. Muchas gracias. Sí. Vamos a iniciar. Gracias. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. La semana anterior, hace 8 días precisamente, vimos lo relativo al derecho subjetivo. El derecho subjetivo y el deber jurídico llevan una íntima relación, una relación muy estrecha. Es como el acto jurídico y el hecho jurídico que también se ven, la forma que lo vimos también de manera conjunta. Pues aquí también es algo parecido. Si no entendemos primero el derecho subjetivo, va a ser difícil que entendamos el deber jurídico. Y si no entendemos el derecho subjetivo y si no entendemos el deber jurídico, no vamos a entender al final de cuentas lo que engloba ello en una relación jurídica. Entonces sabemos de que el derecho subjetivo es la facultad de hacer o no hacer, la facultad de disponer o no disponer de algo, de un bien o de algo, que es la facultad de exigir o no el cumplimiento de una obligación frente a otra persona. Si no sabemos qué es el derecho subjetivo, que el derecho subjetivo tiene una serie de clasificación que atendiendo a la conducta propia, a la conducta ajena, atendiendo al grado de importancia que pueden ser originarios o derivados, o que pueden ser públicos o privados, o que pueden ser reales o de crédito. Y eso lo tenemos nosotros que tener muy en cuenta y muy claro. Entonces, si entendemos que es el derecho subjetivo, que es algo muy intrínseco del ser humano y que está dentro de nuestro ser, por el hecho de ser sujetos de derecho, pues vamos a tener que entender también el deber jurídico que va a la par del derecho subjetivo.
Entonces, el deber jurídico sería el siguiente concepto jurídico fundamental material a ver en este semestre. El deber jurídico, como él les había mencionado, tiene una relación muy estrecha con el derecho subjetivo. Debemos de entender nosotros qué es el derecho subjetivo para poder comprender posteriormente el deber jurídico. ¿Qué es el derecho subjetivo? Pues para que exista el derecho subjetivo, bueno, para que exista, mejor dicho, el deber jurídico, debe de existir previamente un acuerdo de voluntades, un contrato, o una manifestación de voluntades, a través de un contrato, a través de una declaración unilateral de la voluntad, como puede ser una gestión de negocios o un testamento. Todos ellos son declaraciones de voluntad. Y si son dos o más, pues ya lo encontramos en un contrato. ¿Cómo podemos definir entonces el deber jurídico? El deber jurídico decimos que es la obligación que tiene una persona de cumplir con el mandato que impone la ley o la norma jurídica frente a otra persona que lo exige. Desglosemos esta definición. Para que exista un negocio, para que exista un deber jurídico, debe de existir previamente, ya sabemos, un acto jurídico contenido en un supuesto jurídico en una norma jurídica. Entonces, si nos damos cuenta que ya estamos englobando, ya estamos amarrando todos los conceptos fundamentales que hemos visto, todos los conceptos jurídicos fundamentales que hemos visto. Debe existir una norma jurídica. Esa norma jurídica tiene un supuesto o varios supuestos o varias hipótesis y debe contener consecuencias jurídicas. Al haber el supuesto jurídico, sabemos de que el supuesto jurídico se puede establecerse a través de un hecho jurídico, que el hecho jurídico puede ser un hecho natural o del ser humano, o con un hecho que guarda relación con el ser humano o no, y que genera consecuencias jurídicas y que está establecida en la norma jurídica. Y el acto jurídico, recordemos de que es la declaración de la voluntad en crear, modificar o extinguir esas obligaciones. Es decir, la voluntad del ser humano de crear consecuencias jurídicas. Entonces, está el contrato, o está el testamento, o está la declaración de voluntad, y está la facultad o potestad que tienen los sujetos de hacer o no hacer ese contrato. Si deciden hacerlo, pues entonces ahí ya tenemos de que una persona se obliga a otra. Siempre va a existir un derecho y siempre va a existir una obligación. Así es la norma jurídica, es la característica de dualidad, es la característica de imperativutivo, la doble calidad, de imponer y de otorgar, imponer obligaciones y otorgar derechos. Entonces, el titular del derecho subjetivo es el acreedor y el obligado, o el sujeto pasivo, pues es el que tiene la obligación. Me han tocado por ahí la puerta. Entonces, la obligación que tiene una persona de cumplir con un mandato que impone la ley o la norma jurídica. En este caso, el obligado al cumplir es el sujeto pasivo, frente a otra persona que se lo va a exigir, que es el sujeto activo. ¿Ya vieron cómo cremas y rojos nos ponemos a poner de acuerdo? Si no solamente estamos peleando, miren, aquí se está llevando un contrato, están acuerdo, voluntades entre ellos. No precisamente tenemos que estar peleando siempre, ¿verdad? Otra definición puede ser la obligación impuesta por la norma jurídica de realizar cierta conducta. Si nos vamos al deber jurídico, el deber jurídico significa entonces una obligación. Ese es el verbo rector de nuestra definición. La obligación de hacer, obligación de cumplir. En ambas nos tenemos contempladas. Según el diccionario también, el diccionario que estoy citando de Derecho Usual de Guillermo Cabanela, se dice que el deber jurídico, necesidad moral de una acción u omisión impuesta por la ley, pacto o decisión, unilateral y irrevocable para el servicio o beneficio ajeno y cumplimiento de los fines exigidos por el orden social humano. El fundamento inmediato del deber jurídico se señala en el orden procedente de las relaciones naturales de la sociedad y el remoto como surgido de la sociabilidad.
se apoya a sí mismo en la ley positiva y en la ley natural, o en ambas a la vez. Las doctrinas realistas se basan, en cuanto a la fuerza o eficacia del deber jurídico, en el poder de quien lo impone, como sostiene Hobbes. Psicológicamente se destaca en el influjo motivador de la amenaza de la sanción con Kishman. Entonces aquí nos establece una serie de definiciones. Dice que los deberes jurídicos se clasifican en, eso lo vamos a ver nosotros ahorita posteriormente, la clasificación de los deberes jurídicos. Entonces, para que entendamos, el derecho subjetivo es la facultad o la potestad de hacer o no hacer, la facultad que tiene una persona de realizar o no realizar algo, o la facultad que tiene una persona de exigir o no el cumplimiento de una obligación. Ese titular del derecho subjetivo se le llama acreedor. Y el deber jurídico, pues, es la obligación que tiene el sujeto pasivo de cumplir con un deber establecido en la norma jurídica. Y en la norma jurídica no solo me refiero a la ley. Recordemos que las normas jurídicas pueden ser constitucionales, ordinarias, reglamentarias o las individualizadas. Si un juez me ordena a mí a pagar alimentos, pues lo debo de hacer. Ahí lo establece la norma jurídica. Ahí me establece la norma jurídica individualizada en el cual se sentenció a Javier Alejandro Aguilar Soto a pagar alimentos. Ese es mi deber jurídico establecido en norma jurídica. Entonces no solamente nos vamos a hacer la ley, ¿verdad? También pueden ser las otras normas jurídicas. Entonces ya sabemos de que el deber jurídico es la obligación de cumplir con un cierto deber o con una cierta conducta establecida, en la norma jurídica. Pues vamos a la clasificación. Aquí la clasificación es muy parecida a la del derecho subjetivo y atiende casi a los mismos aspectos que lo que vimos en la clase pasada. En ese sentido, pues va a ser un poco más fácil, un poco más rápido que lo podamos ver. Dice, primero va a ser atendiendo a la actividad o al grado de importancia. Atendiendo a la actividad o al grado de importancia, los deberes jurídicos o el deber jurídico puede ser originario o pueden ser derivados. ¿Cuándo son originarios? El deber jurídico originario son los fundamentales por legislación. Es decir, son los deberes que las personas deben guardarse mutuamente y que por lo regular se encuentran regulados en una carta magna, en una carta fundamental, en la ley de leyes, como dicen algunos, o en la carta política, le denominan otros, o en un pacto o convenio social denominado Constitución. En nuestro caso, la Constitución Política de la República de Guatemala. Igual que el derecho subjetivo. Recordemos que los derechos subjetivos eran aquellos que también, los derechos originarios son los que estaban regulados regularmente en una Constitución. Aquí igual, los deberes que establece por regular en una Constitución. El deber de respeto a la vida, por ejemplo, o el deber de respeto a la integridad física, o el respeto a la libre emisión del pensamiento, o el respeto a la libre emisión del pensamiento. Estos son deberes que nosotros tenemos. Yo debo respetar la vida de las personas. Yo debo de respetar su integridad física. Por eso es de que muchos dicen, por una pelea no voy a ir a la cárcel. Pero ¿qué tal si le genero lesiones? Y las lesiones sí son delitos. Hay lesiones leves, hay lesiones graves, hay lesiones gravísimas. Entonces, si yo le genero lesiones, por supuesto que es un delito y puedo ir a proceso penal por una pelea. Así que tampoco es que por una pelea me están llevando que es una falta al orden público. No, usted está aquí en un juicio en virtud que le dio un machetazo a alguien y eso pues genera lesiones, ¿verdad? Puede ser de que no llegue a grado de homicidio en estado de tentativa, ¿verdad? Un homicidio en estado de tentativa que no se logró consumar el delito, que es darle muerte a una persona, pero sí un intento de. Por eso les digo, intento de homicidio o intento de asesinato como delito no existe. Lo que existe es el homicidio o el asesinato en grado de tentativa, que eso lo van a ver ustedes de los años en penal. El respeto a la libre emisión del pensamiento, por supuesto que yo tengo todo el deber de observar, el deber de respetar lo que las personas piensan. Por ejemplo, hay gente que les gusta los desfiles del 15 de septiembre y todo eso. A mí, por lo regular, no me gusta. Pero la gente que le diga, a mí me gusta, pues yo se lo tengo que respetar.
Igual a mí tienen que respetar el hecho, caminamos a los desfiles de los colegios, ¿verdad? Pero eso ya es cuestiones de gustos y es cuestiones personales, ¿verdad? Pero yo debo de respetar las opiniones de las personas. Y existen los derivados, que los derivados, igual que en el derecho subjetivo, pues dependen de los anteriores. Son productos de la aplicación individual de los derechos protegidos constitucionalmente. Por ejemplo, tenemos el deber de respeto a la propiedad privada, porque el respeto a los derechos de autor, el respeto a los padres de familia. Pues esos son los que dependen de los que están originarios en una constitución política de la República de Guatemala. Por ejemplo, tenemos el respeto, el deber de respetar la vida, pues la vida que nos otorga, pues nosotros podemos adquirir bienes con la personalidad. A la persona que obtiene bienes, pues yo tengo el deber jurídico de respetar su propiedad. Entonces aquí viene el respeto a la propiedad privada, viene del originario de la vida. Igual los derechos de autor y todos ellos dependen también de los derechos originarios por el hecho de ser personas. La segunda clasificación, atendiendo a la forma de constitución del deber o atendiendo a la voluntad. Cualquiera de las dos formas lo podemos ver, atendiendo a la forma de constitución del deber o atendiendo a la voluntad. Puede ser por voluntad propia o por voluntad de la ley. Es decir, a la forma en la cual el deber va a nacer. ¿Cómo nace el deber? ¿Nace por voluntad propia o nace por voluntad de la ley? Si hablamos por voluntad propia, decimos de que la voluntad de las personas va a ser importantísimo, va a ser determinante para que un deber jurídico nazca. Por ejemplo, yo quiero comprar algo, pues obviamente por voluntad propia yo voy y celebramos un contrato. Al celebrar el contrato, pues se generan derechos y se contraen obligaciones. Entonces, por voluntad propia, yo voy a comprar algo o yo arriendo algo o yo pido prestado algo o yo prometo en comprar algo por el futuro o yo me comprometo a representar a una persona en el país, llámese mandato. Entonces, yo asumo por voluntad los deberes. Ahora van a decir, pero fíjese, profesor, de que esos contratos que usted está hablando están en la ley. Eso no hace de que sean por voluntad de la ley, no lo hace que sea por voluntad de la ley en virtud que ese es un supuesto. Y recordemos que los supuestos son casos hipotéticos que pueden o no pueden suceder. Es decir, la ley establece la forma en que se van a llevar a cabo los contratos, pero no le dice usted en algún momento lo debe hacer. No, ahí están los contratos y cuando usted desea celebrar un contrato, obviamente usted va a adquirir una obligación. Eso lo hace voluntad propia, no lo hace por voluntad de la ley, a pesar de que los contratos están regulados en las normas jurídicas. También encontramos que pueden ser por voluntad de la ley. Ahí sí, son los deberes que la ley los impone. Pagar un impuesto o pagar los impuestos, eso no lo pone la ley, no me está preguntando, si usted quiere, puede pagar, no. Por eso se llaman impuestos. Son tributos que el Estado impone la obligación de pagar. Proporcionar un nombre a un menor de edad, esa es una obligación, recordémonos. Si no, la ley establece cómo se establece el nombre. Al establecerse, al indicarse cómo establecerse o formarse el nombre, ya nos está imponiendo una obligación de que nosotros proporcionemos un nombre a un menor de edad. O la obligación de obtener documentos personales de identificación. Antes era la cédula, ¿verdad? En la ley de cédula. Ahora con la ley de RENAP establece que tanto menores y mayores de edad debemos de ir al tal registro nacional de las personas y obtener nuestro documento personal de identificación. Entonces, los de por voluntad propia, nosotros convenimos o nosotros manifestamos nuestra voluntad para celebrar o contratar y que se genere o que nazca el deber jurídico. Mientras que por voluntad de la ley nos va a imponer esa misma obligación. El siguiente, atendiendo a su relación con el Estado. Al igual
que en el derecho subjetivo existe la clasificación de que son públicos y que son privados. Los públicos son los que los particulares tienen frente al poder público, así como los deberes que el Estado tiene como persona jurídica con relación a los particulares. Aquí, aparte de ser un deber jurídico por voluntad de la ley, el pago de los impuestos, también viene siendo un deber público. ¿Por qué? Porque somos los que nosotros como particulares tenemos frente al Estado. Inscribirse en el registro de ciudadanos, ese es un deber que nosotros tenemos. Aparte de que es un derecho, son derechos políticos, por supuesto, pero también es un deber, según la ley electoral de partidos políticos, que eso es un derecho y a la vez es un deber. Entonces nos impone la obligación de hacerlo. Inscribirse en el registro de ciudadanos. Proteger la vida es un deber que nosotros tenemos como ciudadanos, porque nosotros, el Estado de Guatemala, se organiza ¿para qué? Para proteger la vida, integridad y seguridad de las personas. Entonces, nosotros como población somos parte del Estado. Eso no dice el gobierno debe, es el Estado. Y el Estado, nosotros como personas, somos parte del Estado. Entonces, tenemos nosotros el deber jurídico de proteger la vida de las personas. Si no protegemos la vida de las personas, dándole muerte a una persona, entonces cometemos un ilícito o un delito. También proteger la salud de las personas, más que somos tutores o en ejercicio de la patria potestad de menores de edad, pues tenemos nosotros la obligación, el deber de atender la salud y proteger la salud de las personas. O en su caso también los que el Estado tiene con relación a los particulares. Lastimosamente, respecto a la salud, Guatemala no está cumpliendo bien con su deber. Ya sabemos lo precario que es el sistema de salud de Guatemala. Ya sabemos de que se llama Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, pero realmente no es una seguridad social, es un seguro social que los trabajadores asalariados tienen la posibilidad de pagar. Sin embargo, el Estado, pues, quien debe ser el que mayor financiamiento debe dar al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, incumple con su deber en el presupuesto. Algunos me decían que trabajo para la municipalidad o trabajo para tal sentido, de tal entidad del Estado, y el Estado se aporta su parte patronal, correcto, su parte patronal. Pero el Estado en el presupuesto de ingresos y egresos debe establecer una cuota fija para cubrir el IX. Y pues no lo han hecho. El único que aportó hace años fue Álvaro Colom. En un año en su gobierno de los 4 aportó algo a las deudas públicas que el Estado tiene frente al IX. Y va a haber un momento en que los servicios que presta el IX van a ser insostenibles, ya no van a haber atenciones de los médicos particulares que prestan sus servicios profesionales. Ya muchos, como las jubilaciones, pues ya no se van a poder cubrir. Operaciones o tratamientos especiales ya no van a poder cubrir en virtud que el Estado pues ha dejado de cumplir con su obligación de atender la salud de las personas. Y que también el Estado debe ser tutelar del trabajo en Guatemala. Y ahorita con la pandemia, en vez de ser tutelar, lo que hizo fue autorizar todo el montón de suspensiones de trabajos y mucha gente pues se quedó lastimosamente sin su trabajo. Entonces, lo vemos de que sí, muy bonito y todo, la doctrina lo que establece de que los derechos y deberes son públicos y que nosotros tenemos derechos frente al Estado, pero también tenemos obligaciones frente al Estado, que nosotros que el Estado también tiene derechos frente a nosotros y a la vez tiene obligaciones o deberes a favor de nosotros, y pues muchas veces son incumplidos por ambos. Si no miramos también las grandes sociedades de las familias que ya hablé, de que son las mayores evasoras de impuestos, ¿verdad? Y que no cubren con los impuestos y al final de cuentas, pues quieren que el Estado les dé inversión, pero ellos no pagan los impuestos que deben de cubrir. Entonces, pues ahí es lo paradójico de nuestro Estado, ¿verdad? Pero atiendo y que nosotros debemos de ver, establecer y nosotros debemos de pensar y que ustedes son el futuro, de que esperemos de que alguno de ustedes pueda tener una gran inversión. Pues qué bueno, que pague esos impuestos. Ni más ni menos, lo que debe de cubrir, que pague su cuota patronal al IX. Porque así, entonces, sí, él posteriormente puede exigir
al Estado ciertas prestaciones. Ya después de hablar tanto de los públicos, vamos a hablar de los privados. Son los derechos, son los deberes privados los que las personas individuales o colectivas, o llámese también particulares, y que también el Estado tiene cuando actúa como ente de derecho privado. Ejemplo, las compraventas, en el cual el vendedor tiene la obligación de entregar la mercancía. Y a su vez, el comprador tiene la obligación de pagar por la mercancía. O en el contrato de arrendamiento, en el cual, por ejemplo, si ya hablamos de que el Estado actúa como sujeto de derecho privado, se dan aquellas situaciones donde el Estado, háblese Ministerio Público, háblese Municipalidad, tiene la necesidad de arrendar un bien inmueble que pertenece a un particular. Entonces surge el contrato de arrendamiento, en el cual el Estado se va a convertir en arrendatario, es decir, en obligado, y tiene el deber de pagarle al particular por el uso de su bien mueble o inmueble. La siguiente y última clasificación va a ser atendiendo al sujeto de derecho. Así como en el derecho subjetivo, encontramos que son relativos y encontramos que son absolutos. En los relativos dice que son los deberes que tiene una persona producto de una relación jurídica frente a otra persona identificada. Aquí lo que nos interesa establecerse es de que aquí el sujeto activo es quien está determinado o identificado. Por ejemplo, ambos tienen obligaciones recíprocas en un contrato de compraventa, ya que una debe entregar una cosa y la otra, en un contrato de mutuo, aquí ambos tienen obligaciones recíprocas. Es decir, aquí el sujeto activo está debidamente identificado. En el sentido de que cuando uno presta, digamos, un televisor, si yo ya me comprometía a prestárselo, yo como mutuante tengo la obligación de darlo. Y el mutuario que se comprometió a devolverlo, pues tiene la obligación de devolverlo. Aquí el acreedor que se convierte en cierto momento, ambos acreedores y ambos deudores, no al mismo tiempo, pero sí ambos pueden ser deudores y acreedores, pues está determinado en el momento en específico quién es el acreedor. Y en los absolutos, pues el deber que obliga a todos los miembros de la comunidad. Es decir, aquí no está identificado como tal el obligado, sino que somos todos. Frente al derecho que una persona quedó individualizada. Aquí se sabe quién es el poseedor del derecho subjetivo, quién es el acreedor. Va a ser una persona individualizada o determinada siempre. Sin embargo, no vamos a establecer aquí quién es el obligado, así como el derecho subjetivo. Por ejemplo, el deber de respetar la propiedad privada, el deber de respetar la vivienda de las personas o la privacidad. Obviamente, nosotros como tales tenemos la obligación de respetar la propiedad privada de X o Y personas. Pero no es de que esa obligación es solamente de Javier Alejandro y nosotros. Ustedes, como miembros de la comunidad, también tienen la obligación de respetar la vida, la propiedad privada, la vivienda, la privacidad de las demás personas. Con eso terminamos el derecho subjetivo y el deber jurídico. Ahora bien, les quiero presentar un pequeño resumen para que entendamos todo lo que hemos visto. Miren, hagamos de cuenta que vamos a hacer un contrato de mutuo. Este es la denominación del contrato de mutuo. ¿Qué es el contrato de mutuo? El contrato de mutuo se da cuando dos o más personas convienen en que una denominada mutuante otorga bien o cosa a otra denominada mutuaria, con la obligación del mutuario o de este último de devolverlo. Un préstamo, como nosotros hablamos simple y llanamente como un préstamo. Entonces, si vemos la norma jurídica, su estructura,
El contrato del mutuo lo encontramos regulado a partir del artículo 1942 del Código Civil. La estructura de la norma ya sabemos, ¿verdad? Contiene un supuesto jurídico. El supuesto jurídico en el que Javier le pide a Joana que le preste 1,000 quetzales. Ese es el supuesto. Ahí, Javier, quien se denomina mutuario, según la clasificación, según la definición, se compromete y se obliga a devolver la cantidad de 1,000 quetzales solicitadas a Joana, que va a ser la denominada mutuante. O ese es el supuesto jurídico. Y la consecuencia jurídica va a ser, obviamente, el nacimiento del contrato y de una obligación. En este orden de ideas sabemos de que el supuesto jurídico, quienes intervienen en el supuesto jurídico van a ser personas jurídicas individuales. Obviamente puede ser también con una persona jurídica colectiva, pero regularmente va a ser con una persona jurídica individual. El contrato como tal, lo establecido en el artículo 1942, es el objeto de derecho, el contrato. ¿Por qué es un objeto de derecho? Es objeto de derecho en virtud de que los contratos son objetos o son susceptibles de protección o que puedan crear una relación jurídica. Ahora bien, de este contrato van a nacer derechos subjetivos. En este caso, atendiendo a la conducta propia, facultas agendis, facultas omitendis, la facultad de hacer o no hacer algo, la facultad de omitir hacer algo, y las facultas exigentes que depende de la conducta ajena de exigir el cumplimiento de una obligación. Pues en este caso pues sería un derecho subjetivo relativo en virtud que el sujeto pasivo está claramente determinado o identificado, que sería Javier. Viene siendo un contrato privado, por lo tanto el derecho subjetivo es privado. Es un contrato, porque sean particulares, es un contrato personal o de crédito en virtud de que Joana le puede solicitar a Javier o tiene la facultad de Javier de exigirle pues la cantidad acordada en el tiempo terminado. También van a surgir deberes jurídicos. En estos deberes jurídicos, pues, este nace por medio de voluntad propia. ¿Por qué? Porque yo tenía, bueno, Javier tenía la necesidad de pedir 1,000 quetzales y Joana accedió a pagárselos o a dárselos. Entonces, en ese sentido, pues, ambos acordaron, convinieron en prestar el dinero, por lo tanto, surge el contrato y surge la obligación. A su vez, es un deber jurídico privado porque se da entre particulares. Es relativo en virtud que el acreedor, en este caso Giovanni, está previamente identificado o determinado, y que a su vez existe un vínculo, y ese vínculo jurídico en el cual un sujeto denominado activo o acreedor exige una determinada prestación u obligación a un sujeto determinado, denominado deudor u obligado. Ese vínculo jurídico no es ni más ni menos que la relación jurídica. No sé si tienen alguna duda o comentario. Buenas tardes, licenciado. Solo una Buenas consulta. tardes. Me desubiqué ¿Sí? un poquito sobre todas las diapositivas que está presentando para el segundo parcial. ¿Va a subir en Classroom o ya lo subió algunos? No lo he revisado. Ya subí la primera, ya subí las primeras. Ah, bueno, es que me desubiqué un poquito. Gracias, licenciado. Ya están ahí. No se preocupe, ya están ahí. Gracias. Muy bien. No sé si tienen alguna otra duda, algún otro comentario. No. Muy bien. Ya saben, cualquier cosa me pueden preguntar en el Classroom o en la siguiente clase, por si no les quedó algo
algo pues con claridad, o si quieren que se amplíe más, pues con gusto lo podemos hacer. Pero insisto, si ya se entendió que es el del derecho subjetivo, pues entendemos fácilmente que es el deber jurídico, ¿verdad? Entonces, si vamos en esa sintonía, pues ya ver la relación jurídica también va a ser más fácil y lo vamos a comprender mejor. Pasen feliz noche, feliz fin de semana y nos vemos el lunes. Se cuiden. Gracias, licenciado. Feliz noche. Licenciado, buenas noches. Feliz noche, Feliz noche. Feliz noche, Liz. Feliz noche, Liz. Feliz noche, se Feliz cuidan. noche, licenciado.